Audiencia, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Santiago y es un placer volver a saludarlos una vez más. Esta noche tenemos un episodio bastante macabro e interesante, pues en esta ocasión nos vamos a adentrar en uno de los lugares con más actividad paranormal que puede existir. Los cementerios, panteones, camposanto, como ustedes le conozcan. ¿Y qué les parece si comenzamos con la primera historia de la noche? Una que nos envían de forma anónima y que nos lleva directo hasta el estado de Hidalgo. Trabajé como policía municipal en una localidad del estado de Hidalgo. No voy a decir nombres ni lugar exacto, no importa. Pero lo que te voy a contar me pasó a mí y a mi compañero. Trabajábamos en turno de 24 por 48, o sea, un día entero en servicio, luego 2 de descanso. Aquella noche estábamos en servicio. Ya pasaba la 1 de la mañana. Íbamos patrullando como siempre, despacio, revisando que todo estuviera tranquilo. Éramos solo 2 en la unidad. Mi pareja de patrullaje manejando y yo en la torreta, mirando las calles vacías. En una de esas vueltas, una calle nos llevó directo al panteón del pueblo. Estaba oscuro, solo la luz de la patrulla alumbraba la entrada. Mi compañero se rió y me gritó: «Oye, güey, imagina que se nos aparezca alguien aquí». Audiencia, no hubiera dicho eso, porque apenas lo dijo, escuchamos gritos. Pero no eran lamentos como los que uno imagina cuando piensa en la Llorona o cualquier ser. No, eran gritos reales, desesperados. Una voz femenina, una chica que pedía auxilio desde dentro del cementerio. Nos pusimos en alerta de inmediato. Mi compañero orilló la patrulla, yo me tomé la radio y dimos aviso a la base. Sacamos las linternas y por protocolo también el arma. No sabíamos si era una broma, si alguien se había metido, si era una agresión, lo que fuera. Pero alguien gritaba, y gritaba pidiendo ayuda. La cerca del panteón no era muy alta, así que nos saltamos fácilmente. Seguimos la voz. «¿Dónde estás?», gritábamos, y ella nos respondía: «Estoy aquí, por favor, sáquenme de aquí». Nosotros le gritábamos que ya estábamos aquí, que ya estaba a salvo. Pero ella no paraba de gritar desesperadamente: «Vengan, por favor, no me dejen aquí». La voz, los gritos, nos llevó hasta una de esas tumbas grandes, de las que parecen pequeños cuartos donde entierran a familias completas. Aquella tenía una puerta metálica cerrada con candado. Me acerqué y le pregunté: «¿Estás ahí? ¿Me escuchas?». Y ella contestó clarito: «Sí, aquí estoy. Gracias por venir», con un tono ya de alivio. Mi compañero traía siempre un kit para forzar cerraduras en su chaleco, así que se puso a trabajar en la puerta. Yo, para distraer a la chica y tranquilizarla, empecé a hacerle preguntas. «Oye, ¿cuántos años tienes?». «17», me respondió. «¿Y cómo te llamas?». «Úrsula». Ese era su nombre. Nos dijo que no sabía cómo había llegado ahí, que todo había sido muy confuso. La chica no gritaba ya. Era una voz normal, de alguien que hablaba conmigo. Una conversación real. Mi compañero logró forzar la cerradura y abrió la puerta de un empujón, para que la chica pudiera salir. Pero nadie salió. Allá adentro no había ninguna chica. Apuntamos con las linternas hacia adentro, revisamos cada rincón. No había nadie. «Úrsula», grité pensando que nos habíamos equivocado, pero ya no respondía. Un frío me recorrió el cuerpo. No era de miedo, era como si el cuerpo se negara a creer lo que veían mis ojos. Buscamos detrás de la puerta. No tenía sentido, pero lo hicimos. Volvimos al panteón en silencio, sin atrevernos a decir mucho.
Subimos a la patrulla, pero ya no me subí a la torreta. Me subí como copiloto. Seguimos manejando como si nada. Pasó como media hora cuando mi compañero me dijo: «Güey, el nombre de Úrsula estaba escrito en una tumba». Lo miré. Yo no le dije nada. Y él siguió. Ahí estaba enterrada. Con la que hablamos. Era una muertita. No dije nada. No quise mostrar el miedo que sentía, pero por dentro estaba aterrado. Aquí termina mi relato. Gracias por escucharme y que tengan una linda noche. Esto que les voy a decir me pasó hace como 10 años, cuando mi hija tenía apenas 5. En ese tiempo mi esposa ya había fallecido, murió joven, una enfermedad fulminante. Nunca supe cómo explicarle del todo a mi hija lo que había pasado. Solo le dije que mamá estaba en el cielo y que íbamos a visitarla al lugar donde descansaba. Era un domingo por la tarde cuando decidí llevarla conmigo al panteón. Llevé flores frescas y una veladora. La intención era limpiar un poco la tumba, estar un rato ahí con ella y rezar. El cementerio quedaba a las afueras de donde vivíamos. Era un lugar viejo, descuidado, con árboles medianos y la mayoría de tumbas descuidadas. Entramos por la reja principal. Llegamos a la tumba de su mamá y le dije a mi hija que se quedara cerca mientras yo arreglaba la tumba. Pasaron unos minutos. Estaba tan entrado en mis recuerdos que al voltear, ya no estaba mi hija. La llamé por su nombre, primero tranquilo, volteando alrededor para ver si la veía. Pero al no verla le grité con más fuerza. Empecé a caminar entre las tumbas buscándola con el corazón acelerado, pensando lo peor. No se escuchaba nada más que el viento. «Hija, mi amor, ¿dónde estás?», grité. Giré a un pasillo de tumbas y fue entonces cuando la vi. Estaba parada a lo lejos hasta la esquina del panteón, al frente de una tumba, quietecita. Pero se notaba que estaba platicando con alguien. Ella movía las manos como cuando me contaba algo. Caminé rápido hacia ella y algo enojado le dije: «Te dije que no te alejaras. ¿Con quién estabas hablando?». Ella me miró con esos ojos grandes que siempre ha tenido y me dijo algo. «Con la señora que está sentada aquí». Ella me dijo que ya ibas a venir. Me quedé callado unos segundos. Miré bien por todo el panteón, pero no había nadie. «¿Qué señora?», le pregunté. «La que está sentada aquí». Ella señalaba la tumba, pero ahí no había nadie. No supe qué responderle. La tomé de la mano y la llevé de vuelta a la tumba. En el camino de regreso le pregunté más detalles. Me dijo que la señora estaba ahí sentada, como esperando a alguien. Que ella tenía un vestido muy largo, que tenía el cabello blanco y que hablaba despacito. «¿Te dijo algo más?», le pregunté. «Que tú pensabas que me había perdido», me dijo. Esa noche me quedé pensando en lo que me dijo, en esa señora que solo mi hija vio. Sí había escuchado en programas que los niños pueden ver cosas que muchos adultos no, pero nunca me había pasado, y en verdad es aterrador. Hoy mi hija ya es una adolescente, y cuando le pregunto si se acuerda de lo que me dijo aquel día, solo se ríe y me dice que ella se acuerda que se sentía segura con ella, como si esa señora la estuviera cuidando para que no se fuera a otro lado. Esta historia familiar me deja pensando, y a veces quiero engañarme que en realidad solo lo inventó ella, pero ella está completamente segura que vio a alguien que yo nunca vi. Muy buenas noches, Santiago y audiencia. Mi nombre es Rodrigo.
Y esto que les voy a contar me sucedió hace muchos años, cuando tenía unos 29. Era mes de julio, aún recuerdo muy bien, y en esa semana tenía unos días libres en mi negocio, así que fui a visitar a unos tíos que viven en un pueblito llamado Xochitonalco. Ahí viví toda mi infancia y mis abuelos fueron mis tutores, hasta los 10 años. Así que ya se imaginarán cuánto los quise y cuánto quiero ese lugar. Mis abuelitos ya habían fallecido, pero nunca me he olvidado de ellos. Ese día que llegué al pueblo conviví con todos, y se me hizo tarde para ir al panteón. Al día siguiente me levanté temprano, ayudé a mis tíos con unas cosas y por la tarde pensé ir al cementerio, pues traía unas fotos viejas de mis abuelos cuando aún estaban vivos, y unas flores que quería dejar en la tumba de ambos. Ellos están enterrados en el panteón del pueblo, a unos 10 minutos en moto. Salí como a eso de las 6:45, pero entre que me tardé en arrancar la moto y en conseguir una veladora, ya iba siendo casi de noche. Eran más o menos las 7:10 cuando llegué. Recuerdo que el cielo ya estaba perdiendo luz, ese tono azul casi gris que anuncia la oscuridad. Me estaba estacionando a unos metros antes de la entrada del panteón, cuando de pronto vi a una señora ya mayor que se me hizo bastante conocida. Ella estaba cruzando la calle, caminando con calma directo hacia la entrada. Aquella señora era mi abuela. Entró al cementerio como si aún estuviera viva, pero no podía ser. Ella había muerto varios años atrás. Pero era ella, la reconocí. No pensé nada, no reaccioné, solo me quedé en blanco. Apagué la moto sin decir palabra y entré detrás de ella. La busqué con la mirada, llamándola en voz alta, pero ya no estaba. Caminé entre las tumbas y lápidas buscándola. Me acerqué a un trabajador que estaba acomodando unas macetas y le pregunté si había visto a una señora mayor entrar. «No, joven, no entró nadie más que usted», me dijo. Seguí caminando hasta llegar a las tumbas de mis abuelos. Acaricié la lápida con los dedos. Pasé la mano por sus nombres y le dije: «Gracias por dejar verte una vez más, abuelita». Saqué las flores, las acomodé como pude, y luego saqué la foto que traía. Algunas eran familiares, otras más viejas. Las coloqué sobre la tumba, con una piedra encima para que no se volaran. Y ahí, mientras estaba viendo las fotos, me di cuenta de algo. En una de las fotos estaba mi abuela, sentada en el patio de su casa, riéndose. Pero ella tenía la misma ropa con la que la vi. No dije nada. No le conté de esto a mis tíos ni a nadie. Este secreto me lo guardé por muchos años. Y hoy, por fin, me atrevo a contarlo aquí, en Estación Siniestra, porque creo que hay cosas que necesitan compartirse, aunque no tengan ninguna explicación. Trabajé como encargado de un cementerio por casi 15 años. Ahí hacía de todo, desde reparar pequeños detalles de tuberías, reparar tumbas, hasta reparar paredes y muros completos en el cementerio. Yo no soy de los que se espantan fácil, y tampoco me ando con cuentos. Pero hubo una experiencia en ese lugar que me hizo tenerle respeto a los difuntos. En ese tiempo vivía solo, pues me había divorciado. Así que me tocaba quedarme algunas noches en la casetita que estaba junto a la entrada del panteón. Siempre me ha gustado la tranquilidad, y de noche el cementerio es lo más callado que existe. Nada más se oyen los gritos, el viento y a veces los perros. Hubo una noche en donde estaba tan aburrido que salí un ratito a leer los nombres y fechas de los difuntos. Ya llevaba muchos años y nunca lo hice. Estaba ahí leyendo sus nombres y hablándoles como si aún estuvieran vivos. No sé si eso influyó, pero
Esa madrugada, algo interrumpió mi paz. Serían como las 3 de la mañana cuando lo escuché por primera vez. Pensé que estaba soñando, pero no. Estaba bien despierto. Era una voz masculina, rezando bajito. La voz se escuchaba pausada, casi como si lo dijera susurrando. Salí con mi linterna, creyendo que alguien se había metido. No sería la primera vez que familiares entran de noche a llorarle a sus muertos. Caminé entre las tumbas y noté que la voz venía de una pequeña capilla antigua que estaba dentro del cementerio. El rezo seguía, yo lo escuchaba. Pero lo más horrible era que aquella capilla siempre estaba cerrada con candado. Yo tenía la llave y nadie más. Estaba dentro aquel hombre, encerrado. «¿Hola?», grité hacia adentro. La voz paró. Esperé, pero nada, solo el silencio total. Me regresé a mi caseta algo inquieto. Tal vez había sido un eco o alguien que ya se había ido. Al día siguiente conté lo que pasó. Algunos se rieron. Me dijeron que ya estaba cansado y no quise insistir. Pero desde esa noche, los rezos volvieron y siempre a la misma hora. Yo ya no salía. Me quedaba en la caseta con la puerta cerrada, escuchando desde adentro. A veces los rezos duraban 5 minutos, a veces más. Siempre la misma voz. Siempre rezando lo mismo. Yo le subía el volumen a una televisión pequeñita que tenía en la caseta. Pero una noche me armé de valor. Saqué mi celular de aquella época, un Nokia, y grabé el audio. No sé por qué lo hice, tal vez para convencer a mis compañeros de que no estaba loco. Ya en la mañana, a 7 a.m., estaba con los audífonos puestos y escuché el audio con calma. La voz era clara, como si alguien estuviera rezando al lado de mí. Eso fue lo raro. La voz en la noche se escuchaba lejana, pero en el celular se escuchaba muy claro. Pero lo que más me perturbó fue la última frase. Ruega por nosotros, para que alguien me escuche. Eso no está en el rezo. No sabía si borrar aquel audio o enseñarlo. Pero al final no hice ninguna de las dos cosas. Guardé el audio y me guardé la historia. Pasaron los años. Los rezos siguieron apareciendo de vez en cuando. Aprendí a ignorarlos. Nunca más intenté buscar a aquel hombre o ver quién estaba dentro de esa capilla, pues según yo, siempre estuvo vacía. Audiencia, antes de terminar el episodio, me gustaría leerles 2 historias que me dejaron en los comentarios de Facebook. Pero antes, deja tu like y dime, ¿a qué hora escuchas Estación Siniestra? Ahora sí, los dejo con estos 2 relatos. Buenas noches y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Mi mamá me contó de un señor del rancho donde vivía, que en vida fue muy malo, malvado. Cuando el señor murió y lo sepultaron, contaba que la tierra lo escupía, que ni la misma tierra lo quería, que para el otro día ya estaba afuera, así que lo volvían a sepultar. Así fue hasta el tercer día, que llamaron a un padre e hicieron oración, y la tierra no lo volvió a escupir. No solo los perros avisan cosas, también creo a veces los gallos. Ellos ven al mismo diablo. Nos lo comentó mi abuelita. Resulta que hace meses mi familia y yo viajamos a Michoacán desde Tijuana. Fuimos a visitar a unos familiares y nos quedamos en casa de mi abuelita por unos días. Ya nosotros sabíamos algo de esas historias que pasaban en los pueblos, y no era algo que no supiéramos.
Lo que me sorprendió durante esas noches que nos quedamos fue que mi abuelita tenía un gallo enorme y siempre, cada que salía al baño, él cantaba, pero no como lo hace normalmente algún gallo. Era un kikiriqueo muy extraño. No le tomé importancia, pero fueron pasando los días y cada que marcaba la 1 de la mañana, aquel gallo cantaba. Yo lo oía porque normalmente casi siempre me paraba a esa hora a ir al baño. Y para ir al baño tenía que recorrer completamente a oscuras. Y una de esas noches me acordé de la historia que una vez nos había contado mi abuelita. Así que en ese momento fui y regresé rápido porque empezó a cantar el gallo. No sé qué me dio mirar hacia una esquina donde tenía plantas a montón la casa, y ahí estaba un hombre alto, con un sombrero y completamente inmóvil, como estatua. Se me erizó la piel, y como si fuera flash pegué un corridón hacia el cuarto. En eso mis papás me preguntaron que qué tenía, pero yo no podía hablar. Ellos salieron, pero ya no había nadie, y aquel gallo había dejado de cantar. Desde ese entonces ya no salgo a la misma hora y lo único que sé es que ya no quiero regresar a donde está ese gallo. Pero sí, dicen que también avisan de algo que miran, y yo ya lo comprobé. Saludos a todos.